redención sin rendición de cuentas, ¿no? Por eso le dice, y no comerán ni lo tocarán. Y después dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que él coma se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Note que ahí está prometiendo redención. Y de hecho, en toda cosmovisión promete eso. Veíamos la tabla que tanto la nueva era como el marxismo-leninismo, usted ve, si se puede ubicar en la tabla que compartimos en el chat, si hay algún integrante nuevo, alguien puede hacer, voy a presentarme, puede compartir la tabla mediante PDF, lo voy a compartir de aquí al chat. Ahí, estoy compartiendo la pantalla para los que están online. Note que el secularismo, la nueva era, el marxismo-leninismo, el islam y el posmodernismo siempre tienen algo en común, y es que prometen redención. Prometen la liberación, prometen estar libre de rendición de cuentas. Por ejemplo, el secularismo, eso es lo que promete con su relativismo moral. ¿De qué forma el secularismo podríamos decir que promete redención sin rendición de cuentas mediante relativismo moral? Por ejemplo, el relativismo moral. Todos nosotros sabemos y nos ubicamos ya de qué es el relativismo. Pero lo que el relativismo enseña es que no hay justicia, ¿no? O sea, es relativa. Relativismo. ¿Sí? Sí, gracias, hermano. Relativismo, pues es un nuevo término. No hay justicia, no hay rectitud. No existe lo bueno, en realidad todo es relativo. ¿De qué forma, en breves palabras, podemos decir que el relativismo moral promete tal, en este caso, redención, liberación? No hay justicia, no hay rectitud, no hay algo bueno que sea absoluto, todo es relativo. La justicia es relativa, la rectitud es relativa, lo bueno, lo afable, lo de buen nombre es relativo. La verdad que es para ti no es verdad para mí, por tanto, todo es relativo. Y concluimos en el relativismo moral. ¿Y cuál es la base de esto realmente? ¿Por qué el relativista enseña que no hay justicia, que no hay rectitud, que no hay algo bueno absoluto? Porque es el mismo aspecto de la serpiente. Redención sin rendir cuentas. No es necesario el rendir cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la justicia no es absoluta, entonces no hay nadie por sobre la justicia que pueda juzgar. Al final yo me determino como juez y como Dios, y al final yo me juzgo a mí mismo. Déjenme a mí, yo sé qué hago y yo sé y controlo mi destino. Por tanto, al final se concluye de que el relativismo moral lo que trata de hacer es que cuando dice que la justicia es relativa, es que no hay nadie por sobre la justicia. Y que no hay nadie que va a juzgar, porque elimina de su discurso al Dios eterno, la autoridad de Dios. Entonces ahí podríamos decir, a lo mejor no es que no haya autoridad, sino que el hombre quiere caminar sobre su propia ley. Claro, crea. De hecho, la palabra de Dios, cuando el hombre no quiere la ley de Dios, la asocia con hombres sin ley, porque el hombre no puede crear ley, porque la ley, según el estándar bíblico y según la interpretación bíblica, obedece a algo. Mas, sin embargo, la ley que pueda crear el hombre no obedece a algo, porque el hombre mismo, el corazón, nunca puede obedecer ni siquiera la ley que él puede establecer, porque es esclava. El corazón del hombre es esclavo. Puede crear leyes, por supuesto, pero esas leyes van en contra más bien de la misma moral que él mismo trata de establecer. Por tanto, en ese aspecto, el relativista es inconsecuente.
de una forma, ilustro esto. Por ejemplo, un profesor de universidad solicitó a sus alumnos las tesis para su doctorado, y el profesor de la universidad dio la oportunidad a los jóvenes para que presentasen en una carpeta la tesis y la documentación. Por tanto, apareció un relativista de la clase y llevó su tesis, una buena documentación de un aspecto ético, y se lo presentó al profesor. Y el profesor lo recibió, pero el profesor revisó todas las tareas y todas las tesis, y al del relativista le puso de esta forma: rechazado. Rechazado, y se lo entregó al relativista. Luego el relativista fue, cuando la clase había acabado, y se fue a reclamarle al profesor de por qué le había rechazado. Y el relativista le dijo que es que no le gustaba el folder azul que el relativista había llevado. O sea, el profesor le dijo al relativista que no le había gustado el folder azul que el relativista había llevado. Y dice el relativista: no, pero eso es injusto, no es justo. O sea, entonces el profesor: bueno, pero para mí es justo. Para ti no, pero para mí es justo. A mí no me gusta el color azul y por eso te puse rechazado. ¿Acaso tú, le dijo el profesor, no escribiste en el periódico que no había justicia, que no había rectitud, que todo eso era relativo y que dependía del punto de vista que lo viesen? Entonces el relativista cayó a la conclusión de que ciertamente hay una justicia que es absoluta, y esa justicia debe ser para todos. Mientras que el relativista encontró la inconsistencia de su postura porque el profesor juzgó lo que él creía que era correcto en base a que no le gustaba la carpeta azul, mientras que al relativista le encantaba la carpeta azul. Entonces, ahí entramos a la inconsistencia del relativismo. Es inconsecuente, y la justicia, la rectitud y lo bueno para ellos no existe en forma absoluta. Entonces, ¿qué es lo que promete el relativista o el relativismo moral? Redención, liberación. No hay que rendir cuentas a nadie. Y todo tiene, amado hermano, consecuencia y lógica con respecto también a las otras posturas. Por ejemplo, la nueva era, que es lo que promete también una liberación cósmica, ¿no? De hecho, tienen una idea de lo que se conoce como el orden de conciencia planetaria. Esto se influenció bastante también en Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Esa conciencia planetaria del despertar de la fuerza, llaman ellos, y del aspecto del bien y el mal entre esa lucha. Pero ellos esperaban incluso una liberación. Eso está impreso incluso en el cine hoy en día. El marxismo-leninismo también la misma redención promete, por ejemplo, la sociedad sin clases, ¿no? El desarrollo completo de la humanidad. De hecho, es inconsecuente también porque los únicos que progresan son los políticos en ese aspecto y los que promueven tales ideas. Mas, sin embargo, también en el Islam lo mismo se promete, donde ellos creen en una escatología consumada, donde vendrá alguien a liberarlos, y de que esa liberación va a ser de un juicio escatológico enviado por el libertador que ellos proclaman. Y el posmodernismo, por ejemplo, el posmodernismo en todos los sentidos dice que nada tiene razón y que nada tiene lógica y que es inconsecuente. Ellos tratan de redefinir lo que es la educación, la filosofía, la ética, la biología, la psicología. Tratan de redefinir la familia, la iglesia, el Estado, la ley, la justicia, la libertad, porque todo lo que pasó antes es inconsecuente y fue instituido por la religión. Por tanto, al final el posmodernismo se está volviendo en un tipo de religión donde está
Hermano Michael se silenció, está el micrófono apagado. Sí, está silenciado, Pastor Michael. Y está pegado también la imagen. Ya, hermanos. Un problema. Ah, sí, antes de... En breves palabras, ¿cómo podríamos definir redención? Pero, sí. Redención tiene que ver con liberación. Sí, liberación. Liberación. Exacto. En breves palabras eso significa en el aspecto general. Pues ya si tratamos de definirlo en el aspecto teológico, ya sabemos que redención significa el comprar, ¿verdad? Y comprar en lugar de esclavos y exacto, ya en el aspecto teológico, pero ya en el aspecto general, redención significa eso, pues liberar. Y el hombre espera a alguien que lo libere. Tanto está esperando una ideología, un esquema, un postulado, de tal forma que al final el hombre siempre se basa en una cosmovisión pues, para poder o tratar de ser liberado. Y así es donde la mujer, en el versículo 4, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, mire cómo acepta otra perspectiva la mujer después. Pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y asimismo la mujer a través del engaño sutil de Satanás aceptó la oferta de Satanás, de la tentación de Satanás y fue engañada. Dice Pablo en 2 Corintios que la mujer fue completamente engañada. O sea, no fue, Pablo especifica, dice que fue completamente, no fue ni siquiera engañada, sino completamente engañada. Y entró a través de ese discurso que la serpiente ofreció. Y vemos ahí que la vez pasada mirábamos cuál es el ataque que hay hoy en día hacia la familia. Si nosotros vemos que es el hombre atacando, ciertamente es así, pero más allá del hombre también está el diablo, hermanos. Satanás está detrás de ello, está atacando el fundamento de la familia, porque la sociedad está conformada por familias. Dios instituyó la familia como orden de la sociedad para que pudiese en este caso desempeñar la función de mayordomo en su creación. Mas sin embargo el hombre al rechazar la voz de Dios escuchó la voz de, bueno, el Señor dice en el capítulo 3 que escuchó la voz de la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre cuando Eva fue tentada? Es la pregunta. ¿Dónde creen ustedes que estaba el hombre? ¿Dónde estaba ahí? Ahí estaba el hombre. En la ilustración católica muchas veces ustedes van a ver esta imagen donde la mujer se acerca al hombre a ofrecerle el fruto, pero el texto bíblico dice que el hombre estaba con ella. Nota el versículo ahí, versículo dice, en el versículo 6 parte B, también dio a su marido que estaba con ella.
y él comió. Entonces el hombre estaba con Eva. Y no necesariamente entonces, como se ha ilustrado muchas veces, que la mujer fue, buscó, como que en algunas ilustraciones se ve como que la mujer seduce a su esposo, a Adán, y le da del fruto. Más sin embargo, el texto bíblico es específico y dice que el hombre estaba con ella. Entonces ahí el hombre también desobedece, porque el hombre no tenía que permitir, tenía que guardar el huerto, tenía que sojuzgar la tierra, tenía que cuidar a su mujer, cuidar el huerto y así no permitir la voz de ningún tipo de extraño. Ahora, si usted nota, hermano, cómo fue el engaño, cómo vino el engaño hacia Eva, el engaño hacia Eva vino a través de un comunicado, a través de la voz, a través del oído, pero también eso se materializó cuando Eva vio el fruto. Y note, hay tres acciones que Eva, que el texto bíblico nos dice de que Eva presentó. ¿Cuál es en versículo 6? Vio primero que el árbol era bueno para comer. Primero, sí, Vermin, vio que el árbol era bueno para comer. Segundo, que era agradable a los ojos. Y tercero, que era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. ¿Acaso, la pregunta es, ¿acaso le faltaba eso a Eva? Lo tenía todo. Versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, está hablando de nutritivo, ¿no? Era bueno, era nutritivo y que era agradable a los ojos, estético, la estética del árbol, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, prometía algo más allá de salud, prometía algo más allá de lo estético, sino que también prometía algo como ser la sabiduría. La pregunta era, ¿le faltaba sabiduría a Eva? Si había sido creada perfecta. ¿Le faltaba entendimiento de la voluntad de Dios a Eva y a Adán? Por supuesto que no. Habían sido creados perfectos, hermanos. Mas, sin embargo, vemos nosotros cómo la tentación operó y terminaron sucumbiendo ante las mentiras de Satanás. Ahora bien, vea que para Eva el árbol era bueno antes de comer, dice, para comer, y que era agradable y que era deseable. Bueno, agradable y deseable. Si usted habla con una persona que no tiene realmente una cosmovisión cristiana, y en este caso hablando de incrédulos, para ellos nunca ellos le van a decir a usted de que ellos están errados y de lo que ellos viven y de su vida en sí mismo es buena, es afable, es placentera, es agradable, es buena. Para nada hay nada malo en ello. Mas sin embargo, esa es la mentira que el pecado nos hace creer. Porque la palabra del Señor dice que Dios ciertamente creó todo bueno, pero sin embargo el pecado en sí mismo no es bueno, es una transgresión contra Dios el Creador. Así que el hombre terminó aceptando otro fundamento que no era el fundamento de Dios, porque Dios ya había dicho que no tenían que comer. Y cuando Dios busca al hombre, ¿qué es lo primero que el hombre hace? Se esconde de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que dice el hombre después? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y la pregunta del Señor es, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Ya Adán había aceptado otro fundamento, ¿no? Había visto otra visión de las cosas. Desnudo tenía que ver con vergüenza. Ya no estaba en ese pleno alto de gracia, establecido como un ser totalmente racional que se comunicaba con Dios. Mas sin embargo, más bien ahora huye de Dios. Y desde entonces el hombre huye de Dios. Proverbio 28 dice que huye el pecador sin que nadie lo persiga. Y de hecho siempre, continuamente está huyendo de Dios el hombre. Huyendo de Dios, de su autoridad, de su ley, de sus mandamientos y de su palabra. El hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, la declaración de la maldición que da. Y algo que el Señor nos da a entender aquí en el versículo 15 del capítulo 3,
es que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer entre la simiente de la serpiente. Dice el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este texto es muy claro, hermanos, porque también es la redención que Dios ofrece. Porque hemos hablado de la redención que la serpiente transmitió a Eva, de libertad, ¿no? De ser libre, de rendición de cuentas, de que iban a ser como Dios, y si iban a ser como Dios, entonces no iba a haber necesidad, en conclusión, de poder rendir cuentas a nadie, porque iba a tener la sabiduría, iban a saber lo bueno y lo malo. Mas, sin embargo, el hombre aceptó ese tipo de, juntamente con la mujer, ese tipo de redención, y más bien vino la esclavitud. 3 cadenas cayeron sobre el hombre: la cadena del yo, que es la carne, la cadena del mundo y la cadena de Satanás. Mas, sin embargo, en su misericordia, Dios no deja al hombre a la deriva, sino que en el versículo 15 dice que Él está prometiendo una simiente, y esa simiente, por supuesto, es Cristo Jesús, Señor. Por tanto, esa simiente heriría en la cabeza a la serpiente y tú lo herirás en el talón. De tal forma, amados hermanos, ¿qué pasaría si Dios no hubiese dado esta promesa? Ciertamente ese es el plan eterno de Dios, de que pudiese desarrollarse en el transcurso de la historia el aspecto redentor y mostrarse por tipos durante el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, el hombre acepta desde un punto de vista las otras perspectivas que no es la de Dios, pero Dios promete un redentor. Y ese redentor, cuando hablamos de redención, nos redime por completo, hermanos. No nos redime por partes. No solamente nos redime en este caso con respecto a la salvación, sino que nos redime también con el aspecto completo del hombre, íntegro. Toda nuestra fe, toda nuestra vida es redimida. De tal forma que nosotros concluimos desde las Escrituras de que nosotros no debemos ser fieles al Señor solamente en el área espiritual, ¿no? Sí, también tenemos que ser fieles al Señor en el área laboral, en la escuela, en el estudio, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios redime por completo, Dios restaura por completo. De tal forma que la fe no solamente se desliga para un punto religioso, ¿no?, del domingo o de cuando me congrego, sino que también la fe se extiende más allá de eso a toda la vida, mi amado hermano, a toda la vida que representa en este aspecto un cristianismo auténtico o las marcas de la verdadera conversión en el corazón. Continuando entonces, hermanos, veíamos también que ninguna cosmovisión es verdaderamente cristiana si no tiene a Cristo como el centro. Y que hemos considerado el primer ataque a la cosmovisión, es decir, el primer ataque al fundamento de Dios. Adán y Eva cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y desde entonces el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué dice Romanos 1:25 con respecto a esto? El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Y de continuo el hombre se engaña y engaña, se engaña y engaña. ¿Alguien puede leer Romanos 1:25, por favor? Amén. Dice: estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Note el veredicto de Pablo. Cambiaron la verdad de Dios, y eso no fue lo que hizo Eva. Y eso no pasa cuando se acepta una cosmovisión que no es bíblica, que no es cristiana, que no es lo que Dios dejó en su palabra. No pasa eso cuando aceptamos una visión o una interpretación de las cosas que no son basadas en la verdad, en la justicia de Dios. Pasa lo mismo. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y no damos gloria y honra al Señor, sino que honramos más bien a la criatura que al Creador. ¿Por qué Pablo dice ahí honraron a la criatura
antes que el Creador. Porque la mentira procede de la criatura, mientras que la verdad procede de Dios. Entonces esa criatura en el contexto bíblico también representa no solamente al hombre, sino también a todo tipo de ser existente donde el hombre se inclina a adorarlo. El hombre tenía que someter la creación, mas sin embargo la creación somete al hombre. ¿Ah? El hombre tenía que dominar sobre el reino animal, mas sin embargo termina adorando al reino animal. Y cae en ese tipo de adoración con respecto a las cosas. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la cosmovisión animista, aquí en Chile, con respecto a los mapuches. He leído algunos aspectos, estuve leyendo unas cosas bien extrañas sobre el trabajo de la tierra. Ciertamente eso es puro animismo. Es sujeto a el dominio de la tierra, es decir, la tierra domina sobre ellos, esa cosmovisión animista. De tal forma que al final el hombre no termina adorando la verdad de Dios, sino que termina adorando la criatura o lo creado. Exactamente. Entonces, mi hermano, cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira, aún en el asunto práctico, nosotros los cristianos podemos llegar a eso, si no renovamos nuestra mente en el entendimiento de la palabra de Dios. Podemos estar aceptando mentiras que parecen verdaderas, mas sin embargo que son falsas. Y el creyente debe estar opuesto siempre a la mentira, resistir la mentira, porque no procede de Dios, sino que nuestro Señor Jesucristo dice que procede del maligno. En el asunto práctico, podríamos nosotros resumir cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cuando realmente pensamos en este aspecto de que el cristianismo debe ser solamente de un asunto religioso, más no de un asunto, de un aspecto social, de un aspecto cultural, donde el cristianismo solamente tiene que llegar a individuos, pero no a las naciones, no redimir familias, no transformar la cultura. Hermanos, cuando el cristianismo, cuando la palabra de Dios, cuando el evangelio impacta, redime personas individuales, redime familias y con ello transforma la cultura, transforma la sociedad. Latinoamérica, por supuesto, no ha tenido un verdadero despertar con respecto al evangelio. Y de ahí tenemos que algunos hablan de que la iglesia en Latinoamérica está teniendo una reforma, mas sin embargo eso es lejos de una reforma. Estamos por lo menos redescubriendo un poco acerca del evangelio, pero necesitamos seguir renovando nuestra mente en el eterno consejo de Dios, hermanos. Necesitamos someter nuestros pensamientos a la palabra de nuestro Señor. Si no, realmente no va a haber una verdadera renovación en el espíritu de nuestra mente. Entonces, la razón de la existencia del sinfín de cosmovisiones se debe a la oposición del hombre a Dios, y esa oposición es el resultado de la mente caída, depravada en el pecado. El hombre aceptó la mentira de Satanás, y el hombre sin fin hoy en día crea cosmovisiones, crea esquemas que van en contra de Dios continuamente. Hay un sinfín de cosmovisiones. Las cosmovisiones que están en la tabla solamente representan a manera general lo que podríamos visualizar aquí en Chile. Mas, sin embargo, hay un sinfín de cosmovisiones. La escritura constantemente enfatiza la incapacidad intelectual del hombre en términos de la voluntad de Dios. En este aspecto, el cristianismo es realista. No podemos esperar nada bueno del hombre caído. Esperarlo es desde ya inclinarnos a la cosmovisión humanista, es decir, esperar lo bueno del hombre en su realización. Nuestro Señor nos dice claramente que en Génesis capítulo 6, que el designio del pensamiento del hombre desde juventud es de continuo solamente. Entonces, eso no lo enseña ninguna otra cosmovisión. El hombre es bueno, ¿no? O algunos también enseñan de que el niño se pervierte en el entorno, o que uno va pervertiéndose a medida que va realizando o madurando, de tal forma que el hombre decide si ser bueno o ser malo, pero eso es en el proceso, en el camino. Mas, sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. La inclinación, según dice
Génesis capítulo 6, es desde el pensamiento, ¿no? Y nadie forza el pensamiento a hacerlo, sino que el pensamiento voluntariamente, el corazón se inclina a ello, porque es la naturaleza del corazón. De tal manera que el corazón del hombre está inclinado de una solamente al mal, hermanos. El correcto entendimiento del hombre desde la cosmovisión cristiana nos ubica en la realidad establecida por Dios, y esto solo podemos entenderlo desde la palabra de Dios. La escritura presenta la ruina intelectual del hombre de esta forma, en términos de entendimiento, de mente, de conciencia y de voluntad absolutamente caída. Ninguna otra cosmovisión que ve en la tabla enseña ello, esto. Y desde ahí parte por qué el hombre necesita estar creando realidades o cosmovisiones, entre comillas, que aparentan una liberación para este mundo. Sin fin de cosmovisiones. Y por supuesto, esas cosmovisiones son inconsistentes, ¿no? Les decía la vez pasada que en unos 20 años, alguna cosmovisión, por ejemplo, el secularismo, en cuanto a la ciencia, va a creer otra cosa. En cuanto a la historia, otra cosa. O sea, no van a ser consistentes porque concluíamos que la mentira nunca ha sido consistente. Y lo vemos también en el asunto práctico. Cuando alguien miente, va a ser siempre inconsistente. Siempre va a estar con contradicciones. Y a medida que avanza, entonces la persona manifiesta que ha mentido. Está manifestando. Mas, sin embargo, hermano, cuando vamos a la verdad absoluta de Dios, siempre la verdad de Dios es consistente, porque Dios no miente, porque la verdad se fundamenta en el carácter inmutable de Dios. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos tener una cosmovisión cristiana integral, hermanos? Con los aspectos que mirábamos anteriormente, en los puntos que vamos a ver en la historia. Lo que nos han contado de la historia no es la historia en sí, es la historia de ellos, pero no es la historia que establece las escrituras o que establece el proceso del cristianismo a través de todos los siglos. Con respecto también a la cultura, a la ciencia, a la psicología, con respecto a la educación, a la familia, con respecto al gobierno civil, a lo que se conoce hoy en día como Estado. ¿Qué es lo que la palabra del Señor establece con respecto a estos temas? Si nosotros no definimos estos temas a partir de la palabra de Dios, entonces vamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y continuamente vamos a estar siempre en ese proceso de estar adorando la criatura antes que el Creador. ¿Cuándo adoramos la criatura antes que el Creador? Bueno, sencillo, hermano. Cuando nuestra mente se desvía hacia la mentira, hacia lo incorrecto, hacia el pecado. Adoramos más, amamos más en ese momento al pecado antes que a Dios. No ocurre eso en la tentación. Cuando pecamos, nosotros nos inclinamos hacia el pecado. Eso nos muestra a nosotros de que la inclinación hacia el pecado es mayor que nuestro amor por Dios. Porque si ese amor por Dios en ese momento, entonces no pecáramos. Mas, sin embargo, nuestra naturaleza caída, la inclinación hacia ese pecado siempre se va a manifestar con un poco amor hacia el Señor y más amor hacia el pecado o a esa inclinación pecaminosa. Y en términos generales, eso es idolatría. Por eso el Señor dice continuamente, guardaos de los ídolos que nosotros podríamos levantar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, los cuales muchas veces tenemos apología en cuanto a defender nuestros pecados, pero no somos apologetas en cuanto a defender la verdad de Dios. Ahí tenemos otro problema también, porque nosotros podemos ser apologistas completos en defender el error, la mentira, el pecado nuestro. Y Dios quiera que tengamos esa sagacidad, ¿no? Para defender la verdad de Dios, para resistir firmes. Pero eso se alcanza, amados hermanos, mediante un renovar de nuestra mente en la palabra de Dios. Y por eso en la Escritura se diagnostica
que el entendimiento del hombre en 9 textos bíblicos que está reprobado, que está endurecido, que está cegado, que es vanidoso, que está entenebrecido, que es hostil, que es sensual, que es depravado, que es corrompido. De esta forma, la Escritura establece el entendimiento del hombre. Entonces, esto, hermanos, es serio. Si el hombre está reprobado en cuanto a Dios, si el hombre está endurecido en cuanto a hacer la voluntad de Dios, ¿por qué nosotros los cristianos optamos por enviar a nuestros hijos, o los cristianos han optado por enviar a sus hijos a que sean educados por estos reprobados, por estos endurecidos, por estos cegados, por estos vanidosos, por estos entenebrecidos? ¿Por qué nosotros no somos consecuentes en nuestro cristianismo? Bueno, no lo hemos sido quizá porque necesitamos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor renueve nuestra mente, amados hermanos. De tal forma que la mente del hombre, el entendimiento del hombre en sí mismo no es una guía para la verdad. Y eso pasó con Tomás de Aquino y con los seguidores católicos. Los católicos hablan de que la razón y la revelación ambas van juntas. O sea, la razón no se puede equivocar porque es inherente, dice Aquino, a la revelación. Muchos teólogos católicos, incluso protestantes, enseñan lo mismo, lo que se caracteriza como el escolasticismo. Algunos enseñan de que la razón es una guía para la verdad. Eso no es cierto, hermanos. La razón no es una guía para la verdad. Lo es la palabra de Dios. Y cuando nosotros invitamos a que nosotros razonemos, cuando nosotros, o principalmente cuando les digo que nosotros razonemos, que pensemos, la indicación es que pensemos a partir de las Escrituras, que razonemos a partir de las Escrituras, porque cualquiera puede razonar. Un ateo puede razonar. Yo estoy razonando, ¿no? Mi razón me dice y me dicta de que no hay Dios. Cualquiera puede razonar en esos términos, mas sin embargo, el cristiano no está llamado solamente a razonar. No, el cristiano está llamado a razonar desde las Escrituras. Los testigos de Jehová tienen un título bien llamativo, un libro que es el razonamiento a partir de las Escrituras. Parece que ellos tocan un poquito más estos temas, más bíblicamente que algunos cristianos. ¿Qué es necesario entonces nosotros que tengamos un razonamiento a partir de las Escrituras? No solamente es una invitación entonces a pensar, sino es desde las Escrituras. Así que si el hombre, hermanos, tiene un entendimiento reprobado, endurecido, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué podemos esperar del hombre en cuanto a su entendimiento? En cuanto a las cosmovisiones existentes, ¿qué resultado traería el hombre a este mundo? Bueno, hermano, eso se traduce solamente a muerte, porque la desobediencia, el pecado, acarrea eso, muerte y solo muerte. Acompáñenme ahí a Tito, hermanos. A Tito, capítulo 3. Capítulo 3, verso 3, perdón, al 7. Tito, capítulo 3, verso 3 al 7. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Tito, capítulo 3, verso 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de perversidad, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Muchas gracias. ¿Qué nota usted ahí en esos versículos del 3 al 7? ¿Cómo detalla la condición del hombre, no? Verso 3. Necios, ¿qué más? Desobedientes, extraviados, Esclavizados por pasiones y placeres diversos. viviendo, sí, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. Y aborreciendo. Siendo aborrecibles para otros, también aborreciendo a los demás. Y odiándonos y aborreciendo unos para con otros. ¿Y qué nota usted de parte de Dios? Verso 4. Ese pero, cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, Él nos salvó, note, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Note esta palabra, regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Y cuando vamos a las Escrituras nosotros, esa renovación es aquí, en la mente. Y quien hace eso, amados hermanos, es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por tanto, nosotros podemos leer mucho literatura acerca del cristianismo, de cosmovisión, podríamos hacerlo muy bien, yo les invito, mas sin embargo, si el Espíritu Santo no aplica su palabra en la mente, en el corazón, de nada vale, hermano. Necesitamos, por tanto, la ayuda de nuestro Señor, porque ahí tenemos muchos aspectos, por ejemplo, en el cristianismo que se conoce como cultural. El cristianismo cultural es irrelevante hoy en día. ¿Por qué es irrelevante el cristianismo cultural en un aspecto? Porque no puede resistir la tormenta del posmodernismo y de todo lo que está habiendo hoy en día. Porque vemos, por ejemplo, pastores en política, ¿no? Pero ¿por qué están en política estos pastores? O algunos cristianos en política. Porque ellos dicen ser ellos el cambio. ¿Qué punto muy importante eso? ¿Acaso no nos ponemos como salvadores? ¿Acaso no ponemos sistemas como esta es la solución? Momento, hermano. Nosotros podemos servir al Señor y nosotros somos colaboradores de Dios. Somos sal y luz, ciertamente, mas sin embargo, el único que trae cambios es el Espíritu Santo. El único que trae cambios es Dios. Y por eso hoy tenemos, hoy en día, leía por la tarde un conservador estadounidense que escribió un libro en lo grandioso del cristianismo. No sé en qué mundo vive este historiador, pero dice que el secularismo está disminuyendo en América. El secularismo, dice, se llama Sousa, es de la India, pero radica en Estados Unidos. Dice que el secularismo aquí en Latinoamérica ha disminuido. ¿Por qué? Se pregunta y da la respuesta. Porque el pentecostalismo ha invadido. O sea, y después da unas cifras. Hay 18 millones de pentecostales en Latinoamérica. Hay 2 millones aquí. Hay 3 millones en Brasil. Pero parece que no entiende. Porque el pentecostalismo, el evangelicalismo, no tiene ningún tipo de batalla. Por ejemplo, ¿se imagina usted un pastor pentecostal en el gobierno? Dirigiendo el gobierno mediante visiones. O el Señor me dijo. ¿Se imagina un pentecostal o un neopentecostal en ese aspecto? Dirigiendo un país. ¿Bajo qué base lo haría? Bajo la supuesta revelación. Se imagina, por ejemplo, a alguien que no conozca de la palabra del Señor dirigiendo un país y que tenga él el deseo de querer, en este caso, glorificar al Señor. ¿Cómo lo va a glorificar si no conoce la ley de Dios?
Por tanto, para ser consistentes en esta área necesitamos impregnar la palabra de Dios primero, imprimir la verdad de Dios primero en la mente, en el corazón. Mientras en este aspecto el historiador decía que está creciendo y que el secularismo está perdiendo la batalla. No, para mí es un falso profeta, porque estos profetizan paz y no hay paz. Porque no es cierto, hermanos. En un aspecto se ha vuelto irrelevante el cristianismo. El cristianismo ya no es en este paso la esencia para las personas. O sea, no es la verdad en sí, no promete la verdad en sí, sino es una de las muchas verdades. Y antes los científicos, por ejemplo, ¿cómo interpretaban la ciencia? La interpretaban en base a la Biblia, según la analogía de la fe. Pero más adelante, en el siglo XIX, siglo XX, cayó en manos de personas modernistas o de científicos modernistas, que ahora en día en la ciencia lo único que se ataca es a Dios. Lo único que se ataca es el diseño de Dios. Mientras la ciencia, sin la palabra de Dios, sin la analogía de fe, no tiene absolutos morales. ¿Por qué? Porque la ciencia te puede explicar a ti cómo el embrión, te puede explicar cómo funciona el cerebro, te puede explicar muchos aspectos, pero no te puede responder qué pasa después de la muerte. No te puede responder acerca del pecado. No te puede responder acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna carece de absolutos morales. Bueno, la ciencia de hoy, hermanos, tiene nada de moralidad. Porque no se fundamenta en un aspecto moral. Sin la palabra de Dios, el hombre solamente le queda destrucción, muerte. Pero la ciencia antes no era así. La ciencia se interpretaba según la analogía de la fe. Y al no tener un punto de la ciencia de absolutos morales, se ha vuelto pragmática. Probemos primero y si funciona, listo. Probemos y si no funciona y si hay algún problema, entonces escondamos, lavamos las manos y listo. No, hermanos, al final, todo hombre que se ha opuesto a Dios rendirá cuentas ante él. Y dice Romanos que Dios mostrará mediante el evangelio predicado todos los secretos de los hombres en el día del juicio. Por tanto, si nosotros vamos a interpretar las cosas existentes, si nosotros vamos a interpretar la ciencia, si vamos a interpretar la historia, si vamos a interpretar la política, lo tenemos que hacer desde un punto bíblico. Y eso requiere que los cristianos renovemos nuestra mente con la palabra de Dios continuamente, hermanos, continuamente asistiendo a la palabra del Señor. Y para ello, en Tito 3:3 al 7, veíamos que el Señor renueva y que el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de esa renovación que nos da, y que cuando nosotros renovamos según la palabra del Señor en Filipenses 4:7 y Isaías 26:3, hay verdadera paz. Y también cuando nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, eso conduce a la obediencia. No puede haber obediencia antes. No puede usted obedecer algo que desconoce. Necesitamos, por tanto, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y eso nos va a conducir a la obediencia. Y esa renovación, por supuesto, tiene que ser creciente. Es urgente entonces que crezcamos en la renovación de nuestra mente. Y el propósito para ello, según Romanos 12:1, ¿para qué es? ¿Recuerda? ¿Recuerda Romanos 12:1 al 2? ¿Para qué es el propósito de la renovación de nuestra mente? Para que conozcamos la buena voluntad de Dios. Que es agradable y perfecta. Entonces, esa voluntad de Dios agradable y perfecta es para todos nosotros. Y está al alcance de la palabra de Dios. Por tanto, amados hermanos, a medida que avanzamos estos estudios, yo les recomiendo que lea Biblia, coma Biblia. Vamos a ver en la próxima clase cristianismo e historia. Y vamos a ver a lo largo de los siglos
cómo el cristianismo, aquellos cristianos genuinos, consistentes con su fe, llevaron el evangelio no solamente a un aspecto meramente religioso, sino que también a través de la historia el cristianismo impulsó la libertad, el cristianismo impulsó el aspecto de la ciencia, de la política, de la historia, del arte. Por ejemplo, el arte antes. El arte estaba totalmente inclinado hacia ¿qué? Vemos la basílica, qué hermosos, unas imágenes del jardín del Edén. Y ahora el arte hacia quién está inclinado. Una estatua invisible. Una estatua invisible, parece que salió. ¿Ah? Pero el arte desde el siglo, cuando el cristianismo impactó tanto el imperio romano, el arte ya no era el arte que los romanos anteriores veían, por ejemplo, de cuadrúpedos, de animales, de busto de personas, no. El arte siempre estaba inclinado a mostrar la belleza de la creación de Dios. Por eso vemos ahí esas obras antiguas, hermanos, unas pinturas tan hermosas con respecto a la creación, preciosas. Y siempre reconocían en este aspecto la creación de Dios y daban gloria a Dios. Mas, sin embargo, hoy en día el hombre se ha elegido como el arte. El hombre es el estudio hoy del arte. El arte entonces ahora se ha impreso en el cine. Y de ahí tenemos la idea de los superhéroes, ¿no? Y tenemos la idea de los salvadores, de los salvadores que el mismo mundo promete y vende. Mas, sin embargo, la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla a nosotros solamente de un Salvador que trae libertad genuina, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sería triste que nosotros como cristianos tengamos hijos que conozcan más sobre los 12 jugadores o los 11 jugadores de alguna selección que los 12 apóstoles. Sería triste que nosotros tengamos como hijos cristianos, nosotros como cristianos tengamos hijos que conozcan más los vengadores que los 12 apóstoles o los nombres de los vengadores. ¿Y a qué se debe esto, hermanos? Se debe propiamente a que nosotros estamos tan envueltos muchas veces en una cultura pecaminosa y pasamos por alto el pecado. De tal forma que el pecado muchas veces se ve normal. El pecado no solamente es lo que hacemos, pero también hay pecado en lo que nos rodea y no nos damos cuenta que a veces también con lo que vemos no glorificamos a Dios. Con esto no estoy diciendo que no miremos una película, hermanos. El asunto aquí es que hay películas, sí, que muestran cosas irracionales que van en contra de Dios. Me asombra aquella película que compartió la hermana, aquel pastor salió, esa película ofendió a Dios. O sea, pero hoy es normal. Hoy es normal. Ver adulterio, ver fornicación en la televisión es normal. No, si es normal, no, hermano, no es normal. Para Dios no es normal, es pecaminoso, a Dios le ofende. Por tanto, nosotros debiésemos ser también sensibles en este aspecto de que saber que el pecado coronó la cabeza de nuestro Rey, Cristo Jesús, y que fue una de las causas por las que Cristo, nuestro Señor Jesús, murió en la cruz y que resucitó el tercer día victorioso. Necesitamos, por tanto, renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Ahora bien, a manera general, nosotros hemos visto ya aspectos sobre la sociedad chilena. Ahora veamos con respecto a la iglesia, para ir concluyendo con la introducción. La iglesia en general en Chile, ¿de qué forma ve usted la iglesia en el sentido general en cuanto a la cosmovisión cristiana? La iglesia. Ya hablamos acerca de la sociedad, ahora veamos acerca de la iglesia, en Chile en general. ¿Alguien puede aportar? ¿Cómo dijo Pastor? Ya hablamos acerca de la cosmovisión, en la introducción de este estudio hablamos acerca de forma general qué es lo que se ve en la sociedad con respecto a la cosmovisión. Algunos dijeron posmodernismo, otros estatismo, pero en la iglesia,
de forma general, ¿qué nosotros visualizamos? De forma general. Aquí en Chile. Sincretismo. Sincretismo. Relativismo, pues ya las verdades absolutas de la escritura, para las ya son cuestionadas. Ajá. Animismo. Animismo. Sí. Una especie de esquizofrenia teológica. Cuando estamos en la iglesia tenemos una forma de pensar y cuando estamos fuera de la iglesia tenemos otra forma de pensar. Claro, eso es secularismo, secularismo, perdón. Sincretismo, relativismo, animismo, secularismo, ¿ah? Liberalismo. ¿Cómo? Sí, liberalismo. Sincretismo, relativismo, animismo, secularismo, liberalismo. La parte más... Misticismo puede entrar aquí, animismo también. Por ejemplo, cuando Yavali decía que en caso de parejas homosexuales, el feminismo igual se enfoca en progresismo. Ajá. Ajá. Sí, ese bueno, progresismo. Evangelismo social. Evangelio social. ¿Quién? Claro. Totalmente de progresismo. Sí. ¿Quién? Teología. Progresismo. Los que están en línea, si quieren participar. Se ha dicho ya sincretismo, relativismo, animismo, misticismo, secularismo, liberalismo, progresismo, ecumenismo, claro, también. Claro, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que la iglesia está politizada? No sé si se lo tienen terminado. Yo había pensado así como que existe ese orden político de la iglesia episcopal o de la iglesia de Roma, porque la cabeza es la única que piensa y de ahí se desarrolla hacia abajo. Autoritarismo. Entonces, como que sigue estando jerarquizada la iglesia. Claro. El nombre que le damos a eso es erastianismo. Erastianismo. Eso lo vamos a definir también en el documento. Este es un movimiento incluso que se vio en la Reforma, el erastianismo, la superioridad del Estado incluso sobre la iglesia y sobre la familia. Y algunos citaban en Romanos 13. Romanos 13. ¿Ah? Sí, en este aspecto erastianismo. La superioridad del Estado en todas las esferas. Bien, sincretismo, relativismo, todo esto lo vemos nosotros en el también materialismo, se puede ver en el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Claro, el materialismo. Ahí. Tal vez se ven los hermanos ahí. Igual, por ejemplo, vemos bien marcado el tema de, no sé si estará como visión, yo creo que sí. También, psicoevangelismo. El tema del marcionismo. Ese Dios que es todo amor, sin ira, sin justicia, sin santidad,
que heredamos de Marción. Marcionismo, ¿no? Claro. Marcionismo. Hermanos, la iglesia en general, hermanos, humanismo, ¿ah? Ya. ¿Alguien más escribió? Parece, ¿no? Había escrito psicoevangelismo, claro. El uso de la psicología, ¿no? O la persuasión, pues, la predicación persuasiva que le llaman, ¿no? Persuadir a las personas mediante el psicoanálisis y todo eso. Al final, sí, claro. Sí, también eso incluye esto, esa manipulación que se le hacen a las personas, apuntando a los sentimientos, apuntando a las emociones. Un cambio. La metafísica, todo ese tipo de cosas, intento dedicarme a eso. La metafísica, bueno, de hecho esa metafísica entra en esto, materialismo. Y todo, hermano, si usted ve todo esto, es preocupante el estado de la iglesia. Y eso se debe a que hay una apostasía profunda de raíz. Y lo primero que la iglesia tiene que hacer, juntamente primero con los pastores y los predicadores, es un arrepentimiento genuino y volverse a Dios de todo corazón. Pero estos pecados, estos movimientos están impresos en la iglesia potentemente, hermano. Esto del abstenismo, que es estatismo también. Ecumenismo, por supuesto. Aquellos que en pro de la verdad hacen alianzas, ¿no? Y al final terminan sucumbiendo ante la agenda del momento. Progresismo, liberalismo, animismo, todo es relativo. ¿A qué se deberá todo esto, hermano? En la iglesia general. Ya hablamos de la apostasía, pero ¿no será que los cristianos hemos abandonado estas partes de la vida y hemos dejado que otros la definan? Y nosotros las hemos aceptado y no la hemos cuestionado tampoco. Sincretismo, la mezcla de creencias ahí, no importa, tú crees de esa forma, yo creo de esta forma. No, sí importa, la verdad importa y es importante. El relativismo, el animismo, ser secularista, vivir el evangelio de las dos verdades, ¿no? Una verdad para la iglesia y otra verdad para la casa, para la sociedad. Y esto del secularismo se caracteriza con los posmodernistas. Pues. El posmodernismo sí es inconsecuente en todos sus postulados. El evangelio de las dos verdades. ¿Sí? De términos están enfrascados dentro del posmodernismo. Claro, posmodernismo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, pastor, soy yo, Andrés. Estábamos pensando acá con mi familia que la mayoría de las iglesias evangélicas afirman la inerrabilidad de la escritura, pero no la suficiencia. Y creo que eso es también un gran problema, que como la escritura no es suficiente para los evangélicos, entonces estudian a otro tipo de fuentes. Claro, un rechazo, ¿no? a la suficiencia de las escrituras, que es punto importante porque lo vimos la vez pasada, que esto de Satanás hizo que la mujer cuestionase la suficiencia de la palabra de Dios. Y eso es un ataque completo a la suficiencia. ¿Cuándo decimos que la escritura no es suficiente? ¿Cuándo decimos que la Biblia no tiene nada que ver con ciencia, con política? No es suficiente, no. La Biblia es suficiente solamente para otros aspectos, pero no para esas áreas.
Momento, no. La Biblia, cuando hablamos de suficiencia, es que es suficientemente completa para abarcar todas esas áreas. Porque si Dios no las definió, entonces ¿quién las define? Y Dios ya las definió desde Génesis, definió todos esos aspectos. Por tanto, la Biblia es suficiente. Es una falta de suficiencia o de falta de confianza en la suficiencia de la palabra de Dios. Si la Biblia entonces no es suficiente, hermanos, entonces estamos a la deriva. Nada tiene sentido. Y ahí sí nos volveríamos como en la escatología o como lo creen los islamistas, en determinismo, ¿no? Todo está perdido en la historia. Determinismo, todo está perdido, no hay nada más que hacer, ya está todo hecho así. Por tanto, en este mundo que vivimos es un mundo mecánico, no importante. Algunos, incluso, que se dicen ser cristianos de la ciencia, dicen que Dios creó el mundo y como lo ven con un aspecto mecánico, porque los griegos miraban el mundo como un organismo, pero después, en la influencia del cristianismo, vieron el mundo como mecánico, obedece a leyes, ¿no? Mas, sin embargo, algunos dentro del mismo cristianismo han llegado a decir que Dios, como es mecánico, el mundo o la creación, Dios lo creó como un reloj y Dios abandonó al mundo. Entonces, tampoco eso no es cierto, porque Dios está impreso, o mejor dicho, Dios influencia y la gloria de Dios llena toda la tierra. Dios, amados hermanos, no abandonó el mundo en el sentido como creación. Ciertamente Él envió a su Hijo y por eso la redención es nuestra, de aquellos creyentes. No se olvidó de la humanidad en ese sentido. Ya lo leímos en Tito capítulo 3, verso 3 al 7. ¿La Biblia es suficiente? Por supuesto. Entonces, ¿es suficiente para interpretar la historia? Claro. ¿Es suficiente entonces para definir lo que es cultura? ¿Para definir lo que es política? Por supuesto. ¿Para definir qué es educación? La familia, la economía, la filosofía, la moral, la ciencia, la tecnología, el mandato del reino, lo que el Señor nos manda a nosotros a hacer en este mundo caído, sabiendo que está caído. Mientras está caído, nosotros tenemos una responsabilidad en un mundo caído. Y la responsabilidad no se le ha quitado al hombre cristiano, sino que tiene que llevar el evangelio y el reino de Dios a todo lugar y a todo hombre. Y como decía aquel escritor en su libro Liberalismo, Cristianismo y Liberalismo, lo voy a citar, no sé si han leído Cristianismo y Cultura en página 11, dice: el cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. El cristianismo, por tanto, no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Perdón, estoy compartiendo el... Es preciso que sea puesto en contacto de alguna forma con el evangelio. Es preciso estudiarla, sea para demostrar que es falsa, sea para utilizarla en activar el reino de Dios. El reino de Dios debe ser promovido, no solo para enganar a todo hombre para Cristo, sino enganar al hombre entero, completo. Eso significa redención. Eso significa, por supuesto, regeneración. El hombre es ganado todo para Cristo y no parte del hombre. Y Dios es Señor de todos nosotros, hermanos. Y si es Señor, entonces es Señor de mis manos, es Señor de mi boca, es Señor de mi mente, es Señor de mis ojos, es Señor de todo, incluso de mi voluntad, de mis decisiones, de mi dinero. Eso nos enseña a nosotros el mandamiento de Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, somos del Señor. Ahora, ante esto, hermanos, del materialismo, sincretismo, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Bueno, para ello, Dios nos dio manos para escribir. Y nos dio un pensamiento y también nos dio el razonamiento para que razonemos a partir de las Santas Escrituras. Yo los invito que al final de este estudio, y vamos a asignar también grupos donde podamos, por ejemplo,
definir sincretismo y refutarlo con la palabra de Dios. Definir relativismo y refutarlo con la palabra de Dios. Definir animismo, refutarlo. Y no solamente este aspecto, sino también cada aspecto de la tabla en cuanto a la cosmovisión. En la cosmovisión que tenemos con respecto al cuadro de cosmovisiones. Definirlo, ver los postulados, ver lo que ellos dicen y al mismo tiempo refutar con la palabra de Dios lo que ellos establecen. Y para eso vamos a hacer uso de lo que llamamos la heléntica, ¿no? ¿Recuerda? ¿Ah? Leemos. Sí, y lea la definición que pusimos acerca de la heléntica. En latín, helent, tardío, del griego, adjetivo de refutación. El sufijo del latín helent tiene que ver con tardío, es decir, conocer el argumento y después poder presentar una refutación. De tal modo que el propósito de la heléntica es la refutación del error usando las afirmaciones del antagonista. La heléntica conlleva tratar todo el argumento con conocimiento, dispuesto a dialogar, a refutar y a presentar la verdad. Hoy en día se confunde con la apologética. Sin embargo, la apologética tiene que ver con la defensa, mientras que la heléntica con la refutación. Claro. Pero ahí vamos a hacer uso de la heléntica, pues vamos a refutar, ¿no? A refutar, por ejemplo, los puntos que vimos, el secularismo, liberalismo, progresismo. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Tenemos que leer, por ejemplo, si vamos a refutar el secularismo, es necesario leer el manifiesto 1, el manifiesto 2 y el manifiesto 3 humanista. Es necesario usar sus mismos argumentos, ver sus contradicciones, refutarlo con la palabra del Señor y ver en qué punto están mal ellos. Porque si usted busca en internet, ningún cristiano se ha dado el tiempo para refutarlo. Si usted ve, bueno, hice una prueba de buscar eso, bueno, cero, nadie. Porque los cristianos hemos abandonado el área donde hemos quizás reducido, o mejor dicho, es así, reducido el cristianismo solamente a tratados teológicos. Teología sistemática, qué bien, pero también dentro de la teología sistemática está el aspecto que estamos hablando, que es cosmovisión. Y las teologías sistemáticas de hoy en día que se han escrito, incluso de antes, algunos hermanos no pusieron el aspecto de la cosmovisión. Y de ahí vemos que tenemos muchos jóvenes queriendo estudiar teología, pero han abandonado el otro aspecto. En carácter no crecen nada. En el compromiso con la familia tampoco. En el compromiso con la iglesia tampoco. En el compromiso con la sociedad no. Pero sí los tenemos ahí afanados en aspectos teológicos. Pero en las otras áreas, ¿por qué no? Porque quizá también incluso los teólogos que ellos leen abandonaron esa área. El área de la refutación, el área de decir esto está mal, esto lo dicen las escrituras, no lo podemos tolerar, y advertir, decir, no crean, no piensen de esta forma, eso es pecado. Refutarlo con evidencia, con la palabra del Señor. Se ha abandonado eso en el aspecto del cristianismo. ¿Ese manifiesto acerca del humanismo? Sí. ¿Esos son los manifiestos de Marx? Los manifiestos humanistas, Engels, sí. Marx tiene también algunos aspectos ahí en el marxismo-leninismo. De la utopía del hombre realizado. En uno de los manifiestos igual él dice, porque el hombre llega a tal evolución, ¿cierto?, de su persona, que el hombre trabaja y es capaz de desprenderse para suplir las necesidades del otro. Es una utopía porque el hombre no es eso. El hombre es egoísta por naturaleza, es codicioso por naturaleza. No hablan de empatía, pero finalmente empatía según su postura, según su empatía. Claro, no, exacto. Tú siendo empático, tú. Claro, exactamente. Pero, sí, pero el aspecto es que estos definen el hombre. Pues, por ejemplo, Aristóteles definió el hombre ¿de qué forma? Como un ser
que mediante la educación se mejoraba. Marx definió al hombre como un hombre trabajador, que existe para trabajar. Todas estas cosmovisiones definen el hombre. Por ejemplo, el posmodernismo define al hombre como sin valores, no tiene ningún propósito. Dice el posmodernismo que es para experimentos. El hombre. O sea, para eso fue creado, para experimentar. Pero el cristianismo no dice eso. Es imagen. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, estas cosmovisiones, tal como Marx decía que el hombre era para trabajar, Aristóteles era para la educación y que se mejorara a través de ello, el posmodernismo hoy en día, hablando de que el hombre es para experimentos científicos, que eso va a beneficiar las futuras generaciones. Más sin embargo, eso no lo dicen las escrituras. El hombre merece también el respeto, porque en breves palabras es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y asimismo también va a ser necesario leer los de la nueva era. Voy a ver cómo sintetizo un poco en algunas 2 páginas y podamos en este aspecto tomar de los puntos de la cosmovisión y poder leer el argumento y luego refutarlo. Pero para eso tenemos que entrar también al aspecto de la heléntica, cómo hacer una refutación, ayudarles a poder también escribir y darles las herramientas y que ustedes se puedan desempeñar. Luego podemos subir esta información a internet, a la página Iglesia Bautista Confesional, y que otras personas también se puedan beneficiar de tal proyecto. Más que todo esto es como un proyecto que tiene que ver con que nosotros como cristianos tratemos sobre este tipo de cosmovisiones. Bien, hermanos, esto es la introducción. Hemos concluido en la introducción, mas sin embargo, seguimos con cristianismo e historia. Hemos agotado todo con respecto a la introducción, así que pasamos a la historia el próximo jueves. ¿Alguna pregunta con respecto a las tablas, definiciones o palabras, hermanos? Sí, ¿Qué pasó? sí, una pregunta.